El retorno de los dragones, una épica de valor, destino y redención. Capítulo 1. El despertar de las leyendas. El viento del norte rugía como un lobo hambriento, mientras Eric Barbanegra permanecía inmóvil sobre los acantilados de granito, que dominaban el mar tempestuoso. Sus ojos azules, del color del hielo milenario, escrutaban el horizonte con la intensidad de un halcón en busca de su presa. El cabello largo y negro ondeaba a sus espaldas como una bandera de guerra, y su rostro, curtido por 1000 batallas, llevaba grabada una cicatriz que se extendía desde la sien hasta la comisura de sus labios, un recordatorio permanente de su enfrentamiento con el oso gigante de las montañas heladas. Eric no era un guerrero común. A sus 30 años, se había forjado una reputación que trascendía las fronteras de las tierras medias. Los narradores cantaban sus hazañas en las grandes salas, donde el fuego crepitaba y la hidromiel fluía como ríos dorados. Pero más allá de su fuerza sobrehumana y su destreza con el hacha de guerra, Eric poseía algo que lo distinguía de otros guerreros del norte: a un corazón noble que latía al compás de la justicia y una mente estratégica capaz de ver más allá de las apariencias. La aldea de la Fortaleza del Oso, su hogar desde la infancia, se extendía a sus pies como un tapiz de vida y tradición. Las casas de madera con techos de paja se agrupaban en torno al gran salón comunal, donde las columnas talladas con símbolos ancestrales sostenían el peso de siglos de historia. El humo azulado se alzaba perezosamente desde las chimeneas, mezclándose con el aroma del pan recién horneado y el pescado ahumado que las mujeres preparaban para la cena. Pero aquella tarde algo había cambiado en el aire. Eric lo percibía con la misma claridad con que un lobo huele la proximidad de una tormenta. Durante las últimas semanas, los relatos llegaban como cuervos mensajeros, portadores de malas nuevas. Aldeas enteras reducidas a cenizas, campos de cebada convertidos en páramos humeantes. Y lo más inquietante de todo, testimonios de criaturas que no deberían existir. Los dragones habían regresado. Estas bestias legendarias, que según los ancianos habían sido desterradas por los propios dioses después de la gran guerra primordial, ahora surcaban los cielos de las tierras medias, sembrando terror y destrucción. Sus rugidos resonaban como truenos en las noches sin luna, y sus llamas convertían la esperanza en desesperación. Eric descendió por el sendero serpenteante que conectaba los acantilados con la aldea. Cada paso resonaba con determinación sobre las piedras gastadas por generaciones de guerreros que habían recorrido el mismo camino. Al llegar a la plaza central, encontró a los aldeanos reunidos en pequeños grupos, sus rostros marcados por la preocupación y sus voces apenas susurrando las noticias más recientes. La aldea del Valle del Cuervo ha desaparecido, murmuró Astrid la tejedora, una mujer de mediana edad, cuyos dedos nunca cesaban de trabajar incluso mientras hablaba. Mi primo Olaf llegó esta mañana. Dice que no queda nada. Nada. En un escalofrío recorrió la multitud. El Valle del Cuervo había sido una próspera comunidad pesquera, situada a apenas 2 días de viaje hacia el este. Si los dragones habían llegado tan lejos, ningún lugar estaría a salvo. Eric se dirigió hacia el gran salón, donde las pesadas puertas de roble tallado se abrieron con un crujido que parecía susurrar secretos antiguos. El interior estaba iluminado por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, decoradas con escudos y armas de héroes caídos. En el extremo opuesto del salón, sentado en un trono hecho de cuerno de mamut y hierro forjado, se encontraba Thorbjörn, el sabio en Thorbjörn. Había sido caudillo de la Fortaleza del Oso durante más de 40 años. Su barba blanca como la nieve de invierno llegaba hasta su pecho y sus ojos grises brillaban con la sabiduría acumulada a través de incontables batallas y decisiones difíciles. A pesar de su edad avanzada, su presencia aún irradiaba la autoridad natural
de un líder nato. Eric, hijo de Ragnar el explorador, dijo Thorbj, RN con una voz que resonaba como el eco en las cavernas profundas. Te he estado esperando. El guerrero se acercó al trono y se inclinó con respeto, aunque su mirada permaneció firme y directa. Mi señor, he escuchado los rumores. Los dragones han regresado verdaderamente. No son rumores, respondió el caudillo con gravedad. Son hechos terribles que amenazan consumir a todas las tierras medias en la oscuridad. Pero tú, Eric Barbanegra, eres nuestra esperanza. Eric sintió el peso de esas palabras como si fueran piedras de molino colocadas sobre sus hombros. ¿Qué esperáis de mí, mi señor? Thorbj. RN se incorporó lentamente, y Eric pudo ver en sus movimientos el cansancio de décadas liderando a su pueblo. Los antiguos pergaminos hablan de una profecía, una que menciona el regreso de los dragones y la llegada de un héroe destinado a restaurar el equilibrio. Creo que ese héroe eres tú, pero no puedo enfrentar esta amenaza solo, declaró Eric con honestidad. Necesitaré compañeros de confianza, guerreros y sabios que compartan esta misión. Una sonrisa sutil cruzó el rostro curtido del caudillo. Ya lo he previsto. He seleccionado a 2 de nuestros mejores para que te acompañen en esta empresa. Como si hubiesen estado esperando esa señal, 2 figuras emergieron de las sombras laterales del salón. La primera era Sigrid Corazón de Hierro, una guerrera cuya reputación rivalizaba con la del propio Eric en alta y esbelta. Con cabello rojizo trenzado con cuentas de plata, Sigrid se movía con la gracia letal de una loba. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que podía hipnotizar a sus enemigos o inspirar a sus aliados. Llevaba una armadura de cuero reforzado con placas de acero, y 2 espadas curvas colgaban de su cintura, como extensiones naturales de su ser. Pero había algo más en Sigrid que la convertía en excepcional en su conexión casi mística con los elementos naturales. Podía predecir los cambios climáticos con días de anticipación, encontrar agua en los desiertos más áridos y comunicarse con los animales salvajes de maneras que parecían sobrenaturales. El segundo compañero era Leif, el visionario, un joven chamán cuyo conocimiento de las artes místicas era legendario a pesar de su juventud. Con apenas 25 años, Leif poseía una comprensión de la magia antigua que superaba a hombres 3 veces mayores que él. Su cabello dorado enmarcaba un rostro de facciones delicadas, y sus ojos azul claro parecían capaces de ver más allá del velo que separaba el mundo físico del espiritual. Leif llevaba consigo un báculo tallado en madera de fresno sagrado, incrustado con cristales que pulsaban con luz propia. Su túnica azul oscuro estaba bordada con símbolos místicos que cambiaban sutilmente de color dependiendo de su estado emocional. Sigrid, dijo Eric con una inclinación respetuosa de cabeza, tu valor es legendario. Será un honor luchar junto a ti. La guerrera sonrió, y por un momento Eric percibió una calidez en sus ojos que contrastaba con su reputación férrea. El honor será mío, Eric Barbanegra. Juntos escribiremos una saga que los bardos narradores cantarán durante generaciones. Leif se adelantó, y Eric notó que el joven chamán lo observaba con una intensidad peculiar. He tenido visiones, declaró Leif con una voz suave, pero llena de convicción. Veo fuego y hielo, sangre y sacrificio, pero también veo esperanza y redención. Nuestro destino está entrelazado con el de los propios dragones. Thorbj. RN golpeó el suelo con su bastón ceremonial, atrayendo la atención de los 3 guerreros. Debéis partir al amanecer. Vuestro primer destino será la tierra de los gigantes, donde reside el vidente ancestral. Solo él puede revelaros los secretos de la profecía y guiaros hacia la solución de este enigma. Eric asintió con determinación. Así se hará, mi señor. Pero decidme,
¿qué sabéis exactamente sobre estos dragones? ¿Son realmente las mismas criaturas de las leyendas? El caudillo cerró los ojos por un momento, como si estuviera accediendo a memorias muy antiguas. Los dragones no son simples bestias. Eriken son guardianes del equilibrio natural, creados por los dioses para mantener el orden en el mundo. Su regreso indica que algo fundamental ha sido perturbado. ¿Perturbado por quién?, preguntó Sigrid, su mano descansando instintivamente sobre el pomo de su espada. Esa es precisamente la pregunta que debéis responder, respondió Thorbish, RN, con solemnidad. Pero tened cuidado. Los dragones no distinguen entre inocentes y culpables cuando su ira se desata. Para ellos, toda la humanidad podría ser vista como una amenaza. Leaf inclinó su cabeza pensativamente. Las visiones me han mostrado fragmentos del pasado. Hubo una época en que dragones y humanos coexistían en armonía. Tal vez nuestro objetivo no sea destruir a estas criaturas, sino restaurar esa antigua alianza. Eric sintió que las palabras del chamán resonaban con una verdad profunda. Entonces nuestra misión no es solo salvar las tierras medias de los dragones, sino salvar a los dragones de la ira y la incomprensión. La conversación fue interrumpida por el sonido de cuernos de guerra que resonaron desde las torres de vigilancia. Los tres guerreros se precipitaron hacia las ventanas del salón, desde donde pudieron ver una columna de humo negro alzándose en el horizonte sur. «Otra aldea», murmuró Sigrid con pesar. «No podemos esperar hasta el amanecer». Eric tomó su hacha de guerra del lugar donde descansaba contra la pared. El arma, forjada por los mejores herreros enanos de las montañas del norte, tenía grabadas inscripciones de protección y fuerza. «Tienes razón. Partimos ahora». Thorbeje, RN, se levantó con esfuerzo de su trono. «Que los dioses os protejan, valientes. Careto, llevad con vosotros las bendiciones de toda la fortaleza del oso». Los tres compañeros se dirigieron hacia la salida, pero antes de cruzar el umbral, Eric se volvió una última vez hacia el caudillo. «Si no regresamos». «Regresaréis», interrumpió Thorbish, RN, con firmeza. «El destino así lo ha determinado. Pero, recorded, la verdadera fuerza no radica en las armas que portáis, sino en los lazos que os unen como compañeros y en la pureza de vuestras intenciones». Con esas palabras como bendición y guía, Eric, Sigrid y Leaf abandonaron el gran salón para iniciar una aventura que cambiaría no solo sus destinos, sino el futuro mismo de las Tierras Medias. Capítulo 2. El camino hacia la tierra de los gigantes. La noche había caído como un manto de terciopelo negro sobre las Tierras Medias, cuando los tres guerreros abandonaron la seguridad de la fortaleza de Lawson. La luna llena, redonda y brillante, como un escudo de plata bruñida, iluminaba el sendero serpenteante que se extendía ante ellos como una cinta plateada hacia lo desconocido. Eric lideraba la marcha con paso seguro y decidido, su hacha brillando débilmente bajo la luz lunar. Detrás de él, Sigrid se movía con la gracia silenciosa de una cazadora experimentada, mientras que Leaf cerraba la formación, murmurando suavemente encantamientos de protección que creaban una aura de seguridad alrededor del pequeño grupo. El aire nocturno estaba impregnado de aromas contrastantes a la frescura del rocío sobre la hierba nueva, el aroma resinoso de los pinos milenarios y ocasionalmente el olor acre y distintivo del humo que aún se alzaba desde las aldeas lejanas, que habían sufrido los ataques de los dragones. «Eric», dijo Sigrid, después de caminar en silencio durante más de una hora, «cuéntame sobre el vidente ancestral.
¿Qué sabes de él? El guerrero redujo ligeramente el paso para permitir que sus compañeros se acercaran más. Las leyendas dicen que es tan antiguo como las montañas mismas. Algunos afirman que estuvo presente durante la creación del mundo, que vio nacer a los primeros dragones de las llamas primordiales. Leaf asintió pensativamente. En mis visiones he percibido una figura envuelta en nieblas, con ojos que brillan como estrellas. Creo que el vidente posee conocimientos que van más allá de lo que cualquier mortal debería saber. «Why, ¿qué nos ayudará?», preguntó Sigrid con cierto escepticismo. «Los seres tan antiguos suelen ser impredecibles». Eric sonrió levemente, la primera expresión de humor que mostraba desde que iniciaron el viaje. «Solo hay una forma de averiguarlo. Pero tengo la sensación de que nuestro encuentro con él estaba predestinado desde mucho antes de que naciéramos». El sendero comenzó a ascender gradualmente, llevándolos hacia las estribaciones de las montañas que separaban las tierras medias de la tierra de los gigantes. A medida que ganaban altura, el paisaje se transformaba dramáticamente. Los campos, verdes y ondulados, dieron paso a terrenos rocosos y escarpados, donde árboles retorcidos se aferraban tenazmente a las grietas de la roca, como dedos desesperados. Fue entonces cuando Sigrid levantó una mano, señalando hacia el valle que se extendía a su derecha. «Mirad», susurró con tensión en la voz. A lo lejos, en lo que una vez había sido la próspera aldea del Valle del Cuervo, apenas eran visibles los esqueletos carbonizados de las casas. Columnas de humo se alzaban perezosamente hacia las estrellas, y ocasionalmente pequeñas llamas parpadeaban entre los escombros como luciérnagas siniestras. «Deberíamos investigar», propuso Leaf, su compasión natural luchando contra la lógica. «Tisum». Eric observó el devastado asentamiento durante largos momentos antes de negar con la cabeza. «No, si hay supervivientes, ya habrán huido hacia otras aldeas. Y si hay peligro, no podemos arriesgar nuestra misión. El destino de todas las tierras medias depende de que lleguemos hasta el vidente». Aunque las palabras de Eric tenían sentido lógico, Sigrid percibió el dolor en su voz. Conocía lo suficientemente bien al guerrero para saber que la decisión de no detenerse a ayudar le causaba un sufrimiento interno considerable. «Eric», dijo suavemente, colocando una mano en su hombro, «Neres un buen hombre. Un verdadero líder sabe cuándo debe sacrificar sus deseos personales por el bien mayor». La calidez de su toque y la sinceridad de sus palabras provocaron una reacción inesperada en Erican. Por un momento, sus defensas se desvanecieron, y Sigrid pudo ver la vulnerable humanidad que se ocultaba detrás de su reputación de guerrero. «Implacable, a veces me pregunto si estamos tomando las decisiones correctas», admitió Eric en voz baja. «¿Y si nos equivocamos? ¿Y si hay una mejor manera de resolver esto que no implique tanto sufrimiento?» Leaf se unió a la conversación, su báculo brillando con una luz suave y reconfortante. «En mis estudios de las artes místicas, he aprendido que el universo tiene una forma de guiar a quienes tienen corazones puros hacia el camino correcto. Confía en tus instintos. Eric, te han llevado hasta aquí por una razón». Los tres continuaron su ascenso, y gradualmente la conversación derivó hacia temas más personales. Sigrid compartió historias de su infancia como la única hija de un clan de guerreros, donde tuvo que luchar constantemente para demostrar que era tan capaz como cualquier hombre. Leaf relató cómo había descubierto sus poderes mágicos durante una tormenta terrible, cuando logró proteger a toda su aldea con un escudo de energía pura. Eric, por su parte, habló de su padre Ragnar el explorador, un legendario navegante que había desaparecido durante una expedición a tierras desconocidas. Cuando Eric era apenas un adolescente, siempre esperé que regresara, confesó mientras saltaba ágilmente sobre un arroyo cristalino. Pero con el tiempo comprendí que mi destino era forjar mi propio camino, no vivir a la sombra de sus logros.
¿Crees que aprobaría lo que estás haciendo ahora?, preguntó Sigrid con curiosidad genuina. Erik consideró la pregunta durante varios pasos antes de responder. Creo que estaría orgulloso de que estoy luchando no solo por gloria personal, sino por algo más grande que yo mismo. A medida que la noche avanzaba y se acercaban a la frontera de la Tierra de los Gigantes, el ambiente cambió de manera sutil, pero perceptible. El aire se volvió más denso, cargado de una energía antigua, primordial. Los sonidos nocturnos habituales, el ulular de los búhos, el susurro del viento entre las hojas, fueron reemplazados por un silencio inquietante que parecía vibrar con posibilidades no expresadas. «Estamos cerca», anunció Leaf, deteniéndose, junto a un círculo de piedras antiguas que marcaba la frontera entre los dos mundos. «Puedo sentir la magia de este lugar pulsando como un corazón gigantesco. Las piedras, cada una tan alta como 2 hombres y cubiertas de musgo luminiscente, estaban grabadas con símbolos tan antiguos que ni siquiera Leaf podía descifrar completamente su significado. Sin embargo, emanaban una sensación de bienvenida, mezclada con advertencia. «Una vez que crucemos esta frontera», advirtió Erik, «estaremos en territorio desconocido. La Tierra de los Gigantes es el reino de los colosos antiguos, las criaturas elementales y los espíritus ancestrales. Debemos permanecer unidos, sin importar lo que encontremos». Sigrid desenrolló un pequeño pergamino, donde había dibujado un mapa rudimentario basado en las descripciones de los ancianos. Según esto, el vidente reside en el Valle de los Ecos Susurrantes, aproximadamente a un día de marcha desde aquí. Leaf cerró los ojos y extendió sus sentidos más allá del mundo físico. «Siento una presencia poderosa en esa dirección», confirmó, señalando hacia un desfiladero rocoso que desaparecía entre picos nevados. «Pero también percibo algo más, una oscuridad que no debería estar ahí». «¿Peligro?», preguntó Erik, su mano moviéndose instintivamente hacia el mango de su hacha. «No exactamente peligro», respondió Leaf con incertidumbre. «Es más como una tristeza profunda, una pena que ha estado creciendo durante siglos». Con esta inquietante información, los 3 guerreros cruzaron el umbral hacia la Tierra de los Gigantes. Inmediatamente sintieron la diferencia. La gravedad parecía ligeramente menor, permitiéndoles saltar distancias mayores con menos esfuerzo. Los colores eran más intensos, como si estuvieran viendo el mundo a través de cristales pulidos. Y sobre todo, había una sensación constante de ser observados por ojos invisibles. El paisaje de la Tierra de los Gigantes era tanto hermoso como intimidante. Cascadas de agua cristalina caían desde alturas imposibles, creando arcoíris perpetuos bajo la luz de las estrellas. Flores gigantescas que brillaban con luz propia crecían en grupos entre las rocas, y ocasionalmente criaturas etéreas, espíritus de luz y sombra, danzaban en la periferia de su visión. «Es magnífico», susurró Sigrid con asombro genuino. «Nunca imaginé que un lugar pudiera ser tan vivo», completó Erik. «Es como si cada piedra, cada gota de agua, cada brisa tuviera conciencia propia». Leaf asintió, su báculo respondiendo a la magia ambiental con pulsaciones de luz más intensas. «Este es un lugar donde las barreras entre los mundos son delgadas. Aquí lo imposible se vuelve posible». Continuaron avanzando a través de este paisaje mágico, cada paso llevándolos más profundamente hacia el corazón de la Tierra de los Gigantes. El sendero, aunque no estaba marcado de manera convencional, parecía guiarlos naturalmente hacia su destino, como si la propia Tierra estuviera colaborando en su misión. Fue cerca del amanecer cuando finalmente avistaron el Valle de los Ecos. Se extendía ante ellos como un anfiteatro natural, rodeado de acantilados que se alzaban hacia las nubes. En el centro del valle, casi perdida entre la neblina matutina,
se distinguía una pequeña cabaña que parecía haber crecido orgánicamente de la roca viva. «Ahí está», dijo Eric con una mezcla de alivio y aprensión. «El hogar del vidente ancestral». Pero, mientras descendían hacia el valle, Sigrid notó algo que les provocó un escalofrío colectivo. El aire, que hasta ese momento había estado lleno de sonidos naturales, el murmullo del agua, el canto de aves exóticas, el susurro del viento, se volvió completamente solo. Era como si toda la tierra de los gigantes estuviera conteniendo la respiración, esperando algo que estaba a punto de suceder. Primera pausa narrativa, pero lo que ninguno de los tres guerreros esperaba era que su llegada al Valle de los Ecos, Sucerantis, había despertado algo que había estado durmiendo durante milenios, algo que cambiaría para siempre no solo el curso de su misión, sino la comprensión misma de lo que significaba ser héroe en un mundo donde la línea entre el bien y el mal era más delgada de lo que jamás habían imaginado. Capítulo 3. El vidente y la revelación. El descenso hacia el Valle de los Ecos Susurrantes fue como adentrarse en un sueño hecho realidad. Con cada paso, la realidad parecía volverse más fluida, más maleable. Los colores se intensificaban, hasta alcanzar tonalidades que no existían en el mundo mortal. Y el aire mismo vibraba con una energía que hacía que la piel hormigueara de anticipación. La cabaña del vidente ancestral era una maravilla arquitectónica que desafiaba toda lógica convencional. Construida aparentemente de piedra viva, musgo luminiscente y madera, que parecía seguir creciendo. La estructura se integraba tan perfectamente con el paisaje circundante que resultaba difícil determinar dónde terminaba la naturaleza y comenzaba la construcción humana. Enredaderas cristalinas trepaban por las paredes, emitiendo una suave luz dorada que pulsaba al ritmo de un corazón gigantesco. Las ventanas no eran simples aberturas, sino portales translúcidos que mostraban no el interior de la cabaña, sino vislumbres de otros tiempos y lugares en fragmentos del pasado y visiones del futuro que cambiaban constantemente como caleidoscopios vivientes. «¿Cómo se supone que debemos anunciarnos?», preguntó Sigrid en un susurro, como si hablar en voz alta pudiera romper algún hechizo delicado. Su pregunta fue respondida por una voz que parecía surgir de la propia tierra, resonando no solo en sus oídos, sino en sus huesos, sus corazones, sus almas. «Entrad, valientes viajeros, os he estado esperando desde antes de que vuestros bisabuelos nacieran». La puerta de la cabaña, una obra maestra tallada con escenas que narraban la historia completa de la creación, se abrió silenciosamente hacia adentro, revelando un interior que parecía ser simultáneamente íntimo y vasto, acogedor y grandioso. Eric fue el primero en cruzar el umbral, seguido de cerca por Sigrid y Liv. Inmediatamente se encontraron en una habitación circular, cuyas dimensiones parecían cambiar sutilmente dependiendo del ángulo desde el cual la observaran. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que se extendían hacia alturas imposibles, llenas de pergaminos, libros, artefactos místicos y objetos cuya naturaleza y propósito escapaban a toda comprensión. En el centro de la habitación, sentado en lo que podría describirse como un trono hecho de raíces entrelazadas y cristales pulsantes, se encontraba el vidente ancestral. La primera impresión era desconcertante. El vidente parecía ser simultáneamente muy joven y increíblemente anciano. Su rostro mostraba la piel tersa de un adolescente, pero sus ojos contenían la sabiduría acumulada de íones. Su era de un color que fluctuaba constantemente entre el dorado del trigo maduro y la plata de la luna llena. Vestía túnicas que parecían estar tejidas con luz líquida y sombras danzantes. «Bienvenidos, Eric, hijo de Ragnar el explorador, Sigrid, corazón de hierro, y Leif el visionario», dijo el vidente con una sonrisa que irradiaba compasión infinita. «Vuestro viaje
hasta aquí ha sido observado con gran interés por fuerzas que van más allá de vuestra imaginación actual. Eric se adelantó e hizo una reverencia respetuosa. Vidente ancestral, venimos en busca de conocimiento. Los dragones han regresado a las tierras medias y necesitamos comprender por qué y cómo podemos restaurar la paz. El vidente asintió lentamente y sus ojos se llenaron de una tristeza profunda y antigua. Sían los dragones. Mis queridos y malentendidos niños han despertado de su largo sueño, pero antes de poder ayudaros, debéis comprender la verdadera naturaleza de lo que enfrentáis. Con un gesto grácil de su mano, el vidente hizo que el aire, en el centro de la habitación, comenzara a brillar y tomar forma. Lentamente, se materializó una representación tridimensional de las tierras medias, pero no como lo conocían los tres guerreros. Estas tierras mostraban las corrientes de energía que fluían por toda la tierra como ríos de luz, conectando cada montaña, cada bosque, cada criatura viviente en una red compleja y hermosa. Observad, dijo el vidente con reverencia. Estas son las tierras medias, como realmente son, a un organismo vivo, donde cada elemento está conectado con todos los demás. Los dragones no son invasores o destructores, son los guardianes de este equilibrio, los defensores del mundo cuando algo amenaza la armonía natural. Sigrid observó fascinada cómo las líneas de luz pulsaban y fluían. «Es hermoso», murmuró. «Pero entonces, ¿por qué están atacando aldeas inocentes?» La expresión del vidente se volvió más sombría, y la representación de las tierras medias comenzó a mostrar manchas oscuras que se extendían como tinta en agua clara, porque algo ha corrompido el equilibrio. Una fuerza externa ha comenzado a drenar la energía vital de la tierra, creando desequilibrios que los dragones interpretan como amenazas existenciales. Liv se acercó más, su báculo resonando en armonía con la magia que llenaba la habitación. ¿Qué tipo de fuerza podría ser algo así? Un mago oscuro, respondió el vidente con pesar. Alguien que ha aprendido a manipular las energías primordiales para sus propios fines egoístas. Su nombre es Malpas, el devorador de mundos, y durante siglos ha estado trabajando desde las sombras para acumular poder suficiente para convertirse en un dios. Eric sintió una oleada de ira pura, y los dragones están atacando aldeas inocentes por culpa de las acciones de este Malfes. Los dragones pueden sentir la corrupción, explicó el vidente pacientemente, pero no pueden distinguir entre la fuente de la corrupción y los síntomas que se manifiestan en el mundo físico. Para ellos, toda la actividad humana se ha vuelto sospechosa. Sigrid frunció el ceño. Entonces nuestra misión no es enfrentar a los dragones, sino encontrar y detener a este Malfis. Exactamente, confirmó el vidente. Pero no será una tarea. Malfis se ha escondido en una fortaleza dimensional que existe simultáneamente en múltiples planos de realidad. Para alcanzarlo, necesitaréis artefactos de poder inmenso y aliados, cuya fortaleza trascienda lo puramente físico. El vidente se levantó de su trono y se dirigió hacia una sección particular de sus estanterías. De allí extrajo 3 objetos que brillaban con luz propia. El primero era un collar hecho de lo que parecía ser metal líquido cristalizado, con un pendiente en forma de corazón de dragón que latía con luz roja. «Para ti, Eric», dijo el vidente, «el corazón del valor verdadero te permitirá comunicarte con los dragones y mostrarles la pureza de tus intenciones». El segundo objeto era un par de brazaletes delicadamente trabajados que parecían estar hechos de viento solidificado y luz de luna. «Para ti, Sigrid», continuó, «los brazaletes de la armonía natural amplificarán tu conexión ya existente con los elementos
y te permitirán canalizar las fuerzas de la naturaleza misma. El tercer artefacto era un cristal multifacético del tamaño de un puño, que contenía lo que parecía ser una tormenta eléctrica en miniatura. Y para ti, Leaf, concluyó el vidente, el núcleo de la sabiduría infinita expandirá tu percepción mágica y te permitirá ver las conexiones ocultas entre todas las cosas. Los tres guerreros recibieron sus artefactos con reverencia y inmediatamente sintieron cómo estos objetos se integraban con sus esencias personales, amplificando sus habilidades naturales de maneras que nunca habían imaginado posibles. Para, hay algo más que debéis saber, agregó el vidente con seriedad. Malfes no trabaja solo, ha corrompido a varios dragones, convirtiéndolos en versiones oscuras de sí mismos. Estos dragones sombra son infinitamente más peligrosos que sus contrapartes naturales, porque han perdido toda conexión con el equilibrio que normalmente los guía. Eric probó el peso de su nuevo collar, sintiendo cómo le proporcionaba una comprensión instintiva de las emociones y motivaciones de las criaturas cercanas. ¿Dónde podemos encontrar a Malfis? Su fortaleza se manifiesta físicamente en las tierras del fuego eterno. El reino del fuego perpetuo, respondió el vidente. Pero el camino hacia allí está plagado de peligros que pondrán a prueba no solo vuestras habilidades como guerreros, sino vuestra integridad como personas. Sigrid ajustó sus nuevos brazaletes, maravillándose de cómo podía sentir ahora el flujo de la savia en los árboles circundantes, el movimiento de las aguas subterráneas, el aliento mismo de la tierra. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que sea demasiado tarde? La expresión del vidente se volvió grave. Malpas está cerca de completar su ritual de ascensión. Si lo logra, no solo se convertirá en una deidad, sino que drenará a toda la vida de las tierras medias para alimentar su transformación. Os quedan quizás días, no semanas. Leaf sostuvo su cristal contra la laz, observando fascinado cómo las tormentas internas reflejaban las corrientes de magia que ahora podía percibir fluyendo por toda la realidad. ¿Hay alguna forma de salvar a los dragones corrompidos? Esa es la pregunta crucial, respondió el vidente con una sonrisa que mezclaba esperanza y incertidumbre. La corrupción de Malfes es poderosa, pero no es irreversible. Si podéis encontrar la forma de reconectar a estos dragones con su naturaleza original, podrían convertirse en vuestros aliados más poderosos en la batalla final. Eric se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Una última pregunta. Vidente, ¿por qué nosotros? ¿Por qué hemos sido elegidos para esta misión? El vidente los observó a los tres con ojos que parecían ver más allá del tiempo y el espacio, porque cada uno de vosotros posee algo que Malfes nunca podrá comprender o corromper: la capacidad de sacrificar vuestros propios deseos por el bien de otros. Eric, tu valor no viene del deseo de gloria, sino del amor por tu pueblo. Sigrid, tu fuerza no nace de la ira, sino de la compasión. Y Leaf, tu sabiduría no se basa en el conocimiento acumulado, sino en la humildad para reconocer que siempre hay más por aprender. Estas cualidades, continuó, son las únicas armas verdaderamente efectivas contra la oscuridad absoluta que representa Malfes. Él espera enfrentar a guerreros motivados por el miedo, la venganza o la ambición. No está preparado para héroes motivados por el amor. Con estas palabras resonando en sus corazones, Eric, Sigrid y Leaf abandonaron la cabaña del vidente ancestral. El Valle de los Ecos Susurrantes parecía diferente, ahora menos brillante, más vivo, como si su nueva comprensión hubiera despertado aspectos del lugar que antes permanecían ocultos. ¿Listos para un viaje a las tierras del fuego eterno?, preguntó Eric, con una sonrisa que mezclaba determinación y aprensión. «¡Listos!», respondieron Sigrid y Leaf al unísono. Pero mientras se alejaban del valle, ninguno de ellos notó la figura sombría que los observaba
desde un acantilado distante. Malphis ya sabía de su existencia, y sus planes para detenerlos ya estaban en marcha. Capítulo 4. El camino a las tierras del fuego eterno. El viaje desde la tierra de los gigantes hacia las tierras del fuego eterno requería atravesar territorios que pocos mortales habían explorado y menos aún habían sobrevivido para contar la experiencia. Los tres guerreros se encontraron navegando a través de paisajes que cambiaban tan dramáticamente que parecían estar viajando entre mundos completamente diferentes cada pocas millas. El primer desafío llegó en forma de los bosques cristalizados, una región donde los árboles habían sido transformados en estructuras de cuarzo y amatista, que se alzaban hacia el cielo como catedrales naturales. La luz del sol se refractaba a través de estas formaciones creando arcoíris danzante, pero también produciendo ecos visuales desconcertantes que podían hacer que los viajeros perdieran completamente el sentido de la dirección. Los ojos fijos en el suelo, aconsejó Liv, cuyo nuevo cristal le permitía percibir los patrones de energía que fluían a través del bosque cristalizado. Los reflejos están diseñados para confundir. La verdadera senda está marcada por las líneas de fuerza que corren bajo nuestros pies. Sigrid, que ahora podía sentir la historia geológica de cada formación cristalina, añadió Anne, estos árboles no fueron cristalizados por procesos naturales. Hay magia residual aquí, muy antigua y muy poderosa. Eric, utilizando su nuevo collar para percibir las emociones impregnadas en el lugar, sintió oleadas de tristeza y nostalgia. Sea lo que sea que pasó aquí, dejó cicatrices emocionales que aún perdurarán. Mantengámonos alerta. Navegaron cuidadosamente a través del bosque durante horas, siguiendo las corrientes de energía que Liv podía rastrear. Ocasionalmente, captaban vislumbres de criaturas etéreas, moviéndose entre los árboles cristalizados. Seres que parecían estar hechos de luz pura y melancolía. Posiblemente los espíritus de los árboles originales, preservados en forma energética. Fue Sigrid quien finalmente resolvió el misterio del bosque, tocando con reverencia uno de los troncos cristalizados más grandes. Cerró los ojos y permitió que su nueva conexión con la naturaleza le mostrara la historia del lugar. Aquí hubo una batalla, murmuró con voz llena de pesar. Hayes, cuando los dragones y los gigantes lucharon por el control de las líneas de fuerza terrestres. La magia liberada durante el conflicto fue tan intensa que transformó todo el bosque. Estos árboles se cristalizaron para preservar la memoria de lo que se perdió. ¿Los dragones estuvieron involucrados en esta destrucción? Eric, sintiendo una punzada de duda sobre la naturaleza verdaderamente benigna de las criaturas que intentaban salvar. Liv consultó su cristal, permitiendo que las tormentas internas le revelaran capas más profundas de la historia. No, exactamente. Los dragones estaban tratando de proteger el bosque, pero los gigantes, no todos los gigantes son benevolentes como esperaríamos. Algunos buscaron canalizar la fuerza vital de los árboles para alimentar sus propios poderes. Esta revelación agregó una nueva dimensión a su comprensión del conflicto que se desarrollaba. No era simplemente una cuestión de bien contra mal, sino de diferentes filosofías sobre cómo debería funcionar el equilibrio natural del mundo. Después de mediodía, navegando por los bosques cristalizados, finalmente emergieron a un paisaje completamente diferente. Las llanuras de ceniza danzante. Aquí, la tierra misma parecía estar viva, con montículos de ceniza volcánica que se movían constantemente, formando patrones hipnóticos que recordaban a enormes círculos mágicos o símbolos gigantescos. El aire era cálido y cargado de minerales, y ocasionalmente géiseres de vapor colorido brotaban del suelo sin previo aviso. Pero lo más notable eran las criaturas que habitaban este lugar, salamandras gigantes hechas de magma solidificado que se deslizaban grácilmente
entre las formaciones de ceniza, llaves de fuego que dejaban estelas de chispas, mientras volaban en formaciones complejas sobre sus cabezas. «Estamos cerca de las tierras del fuego eterno», observó Eric, sintiendo como el calor del lugar comenzaba a penetrar incluso a través de su armadura. «Puedo sentir la proximidad del reino del fuego», pero su progreso fue interrumpido por un encuentro inesperado. Desde una formación particularmente alta de ceniza compactada, emergió una figura que los hizo detenerse abruptamente. Era un dragón, pero no como ninguno que hubieran visto antes. Su tamaño era comparativamente modesto, quizás del tamaño de un caballo de guerra grande, pero su apariencia era extraordinaria. Sus escamas no eran del rojo o dorado típico de los dragones de fuego, sino de un verde esmeralda profundo, que cambiaba a azul cobalto dependiendo del ángulo de la luz. Sus ojos, en lugar de mostrar la ferocidad salvaje que esperaban, brillaban con una inteligencia clara y una curiosidad casi humana. «Humanos», dijo el dragón con una voz que sonaba como campanas de cristal, «hace mucho tiempo que no veo humanos en estas tierras». Los tres guerreros se quedaron inmóviles, preparados para la batalla pero sin mostrar agresión inmediata. Eric, recordando las palabras del vidente sobre la comunicación con los dragones, se adelantó lentamente. «Noble dragón», dijo con respeto, «somos Eric, Sigrid Dilif. Viajamos hacia las tierras del fuego eterno en una misión para restaurar el equilibrio de las tierras medias». El dragón inclinó su cabeza elegante, un gesto que parecía más cortés que amenazante. «Mi nombre es Pirian, el guardián de las cenizas. He estado esperando que alguien como vosotros apareciera». «¿Esperando?», preguntó Sigrid con curiosidad. Pirion se acercó más, y los tres guerreros pudieron ver que, a diferencia de los dragones que habían atacado las aldeas, este ser irradiaba una calma profunda y una sabiduría antigua. «Los vientos del destino han estado susurrando sobre tres mortales que vendrían a enfrentar la oscuridad que corrompe a mis hermanos. Vosotros sois esos mortales». Liv consultó su cristal y confirmó que Pirian no mostraba signos de la corrupción que el vidente había descrito. «¿Sabes sobre Malpas el devorador de mundos?». Los ojos de Pirian se endurecieron, y pequeñas llamas verdes danzaron alrededor de sus fosas nasales. «Conozco a esa abominación. Ha convertido a muchos de mis hermanos en sombras de lo que una vez fueron». Sus susurros venenosos prometieron poder ilimitado, pero solo trajeron esclavitud y corrupción. «¿Por qué tú no fuiste afectado?», preguntó Eric. «Porque mi papel como guardián de las cenizas me conecta directamente con los ciclos de muerte y renacimiento, que son fundamentales para el equilibrio natural», explicó Pirion. «La corrupción de Malfes no puede echar raíces en alguien cuya esencia misma está dedicada a la transformación y el equilibrio». Sigrid se acercó más al dragón, sintiendo una resonancia entre la energía del ser y su propia conexión con la naturaleza. «¿Nos ayudarías? ¿Nos guiarías hacia las tierras del fuego eterno?». Pirian consideró la petición durante largos momentos. «Puedo hacer más que guiaros. Puedo enseñaros sobre la verdadera naturaleza de los dragones, conocimiento que necesitaréis si esperáis salvar a mis hermanos corrompidos». Durante el resto del día, mientras viajaban juntos hacia las tierras del fuego eterno, Pirian compartió conocimientos que ningún texto humano había registrado jamás. «Los dragones», explicó, «no eran simplemente criaturas mágicas poderosas, eran manifestaciones vivas de las fuerzas fundamentales que mantenían el universo en equilibrio. Cada dragón está conectado con un aspecto específico de la realidad», explicó mientras caminaban a través de paisajes cada vez más volcánicos. «Algunos somos guardianes del fuego, otros del agua, del aire, de la tierra, pero también hay dragones del tiempo, del espacio, de la vida y la muerte, de la luz ¿Y Malpas está corrompiendo todos estos aspectos?», preguntó Liv con horror creciente. «No todos»,
respondió Pirian, pero suficientes como para crear desequilibrios catastróficos. Si logra corromper a los dragones del tiempo, podría reescribir la historia misma. Si conquista a los dragones del espacio, podría colapsar las barreras entre las dimensiones. Esta revelación agregó una urgencia nueva y aterrorizante a su misión. No se trataba solo de salvar las Tierras Medias, sino de preservar la integridad misma de la realidad. A medida que se acercaban a los límites de las tierras del fuego eterno, el paisaje se volvió cada vez más dramático. Ríos de lava fluían como autopistas brillantes entre montañas que escupían fuego hacia el cielo. El aire se volvió tan cálido que respirar requería un esfuerzo consciente, y el suelo bajo sus pies irradiaba calor como una piedra de hogar gigantesca. Más allá de esa cresta, dijo Pirian, señalando hacia una formación montañosa particularmente imponente, encontraréis la entrada a la fortaleza de Malfez, pero debo advertiros, a lo que veréis allí desafiará todo lo que creéis saber sobre la naturaleza del bien y el mal. Eric sintió un escalofrío a pesar del calor circundante. ¿Qué quieres decir? Malfez no se convirtió en lo que es Militia pura, explicó Pirian con tristeza. Una vez fue un héroe como vosotros. Sus intenciones originales eran nobles. Quería proteger a su pueblo de una amenaza que solo él podía ver. ¿Qué tipo de amenaza?, preguntó Sigrid. Esa es la tragedia, respondió el dragón. La amenaza era real, pero su solución se convirtió en algo peor que el problema original. Malfez vio que el equilibrio natural del mundo estaba siendo lentamente erosionado por fuerzas externas, invasores de dimensiones distantes que se alimentaban de la energía vital de los mundos habitados. Entonces estaba tratando de salvar el mundo, murmuró Leaf. Exactamente, confirmó Pirian. Pero su método, acumular poder absoluto para crear una barrera impenetrable alrededor de las Tierras Medias, requería drenar la fuerza vital de todo lo que intentaba proteger. Se convirtió en aquello contra lo que luchaba. Esta información transformó completamente la perspectiva de los tres guerreros sobre su misión. No iban a enfrentar a un villano simple, sino a un héroe caído, cuyas intenciones nobles habían sido corrompidas por la desesperación y el poder absoluto. ¿Existe alguna forma de salvarlo también?, preguntó Eric, su compasión natural luchando contra la lógica de la situación. Pirian los miró con una expresión que mezclaba esperanza y dolor. Solo hay una manera. Tendríais que demostrarle que existe una solución alternativa a la amenaza que él percibe. Una solución que no requiera convertirse en un monstruo. ¿Y cuál sería esa solución?, preguntó Sigrid. Unidad, respondió Pirian simplemente. La verdadera unidad entre todas las formas de vida en las Tierras Medias. Dragones, humanos, gigantes, elfos, enanos, todos trabajando juntos para crear un equilibrio más fuerte que cualquier barrera individual. Mientras procesaban esta información, llegaron finalmente a la cresta que marcaba la entrada a las tierras del fuego eterno, propiamente dicho. Lo que vieron los dejó sin palabras. La fortaleza de Malfez no era una estructura construida de piedra y metal, sino una manifestación arquitectónica imposible, que parecía existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Torres que se extendían tanto hacia arriba como hacia abajo, puentes que conectaban con el aire vacío, muros que eran sólidos desde un ángulo pero transparentes desde otro, y alrededor de la fortaleza, como satélites oscuros, volaban los dragones corrompidos. Sus formas, una vez majestuosas, estaban distorsionadas. Sus escamas habían perdido el brillo natural y se habían vuelto mate y opaco. Y sus ojos, sus hermosos e inteligentes ojos, ahora brillaban con una luz artificial que no contenía alma. «Ahí está», dijo Eric con determinación sombría, «nuestro destino». «Antes de que procedáis», dijo Pirian,
debo daros un último regalo. El dragón extendió sus alas y respiró una llama verde y dorada que envolvió a los 3 guerreros sin quemarlos. En lugar de dolor, sintieron una sensación de fortalecimiento, como si cada célula de sus cuerpos estuviera siendo infundida con la esencia misma de la vida. Mis bendiciones os protegerán de la corrupción directa, explicó Pirian. Pero no puedo protegeros de las tentaciones que Malfes colocará ante vosotros. Eso tendréis que resistirlo con vuestros propios corazones. Eric extendió su mano hacia el dragón, quien la tocó gentilmente con la punta de su garra. Gracias, Pirion. Sea cual sea el resultado, recordaremos tu ayuda. Y yo recordaré vuestro valor, respondió el dragón. Ahora, Idi, el destino os espera, y con él, la posibilidad de salvar no solo a los dragones corrompidos, sino al propio Malfis. Con estas palabras de aliento, resonando en sus corazones, Eric, Sigrid y Leif comenzaron su descenso hacia la fortaleza dimensional, listos para enfrentar el desafío más grande de sus vidas. Capítulo 5. A la fortaleza de las dimensiones. La aproximación a la fortaleza de Malfes fue como adentrarse en una pesadilla arquitectónica hecha realidad. Con cada paso que daban hacia la estructura imposible, la misma naturaleza de la realidad parecía volverse más fluida, más negociable. Las leyes de la física funcionaban de manera intermitente. En un momento estaban caminando sobre terreno sólido. Al siguiente encontraban que sus pies pisaban aire solidificado y ocasionalmente se veían obligados a caminar por paredes que habían decidido convertirse temporalmente en suelos. Mantened la concentración en vuestros objetivos, aconsejó Eric, mientras navegaban por un pasillo que se curvaba imposiblemente sobre sí mismo. Esta distorsión dimensional está diseñada para confundirnos y separarnos. Sigrid, sus brazaletes, para mantener una conexión con las fuerzas naturales que aún funcionaban de manera consistente. Servía como ancla para el grupo. Puedo sentir corrientes de energía natural fluyendo por debajo de toda esta distorsión artificial. Sigámoslas como un mapa. Leif, consultando constantemente su cristal, agregó: las tormentas dentro del núcleo están respondiendo a algo. Hay una fuente de poder masiva en el centro de la fortaleza, pero también hay algo más aún, una tristeza tan profunda que distorsiona el espacio-tiempo a su alrededor. Mientras se adentraban más en la fortaleza, comenzaron a encontrar manifestaciones físicas de los recuerdos de Malfes. Pasillos enteros estaban llenos de ilusiones que mostraban escenas de su vida anterior. Un joven mago brillante estudiando. En vastas bibliotecas, el mismo hombre defendiendo heroicamente una aldea de invasores demoníacos. Y después, gradualmente, su descenso hacia la obsesión y la paranoia, mientras buscaba métodos cada vez más extremos para crear protecciones. «Mirad», susurró Sigrid, señalando hacia una pared donde se desarrollaba una ilusión particularmente vívida. Era como nosotros. La escena mostraba a un Malfis joven reuniéndose con sus propios compañeros, una guerrera elfa de extraordinaria belleza y un enano, cuya habilidad con los encantamientos rivalizaba con la de cualquier mago humano. Los 3 trabajaban juntos con la misma camaradería y determinación que ahora mostraban Eric, Sigrid y Leif. «¿Qué les pasó a sus compañeros?», preguntó Eric, sintiendo una conexión emocional inquietante con el mago caído. La risa llegó en la siguiente serie de ilusiones. Los compañeros de Malfis habían tratado de disuadirlo de sus métodos cada vez más extremos. Cuando no pudieron convencerlo de que abandonara su búsqueda de poder absoluto, trataron de detenerlo por la fuerza. La batalla resultante había destruido todo lo que Malfes amaba, incluyendo a los únicos seres que podrían haberlo salvado. De sí mismo, los mató, murmuró Leif con horror. Mató a las únicas personas que lo amaban lo suficiente como para intentar salvarlo. Y ese fue el momento en que se convirtió verdaderamente en un monstruo, añadió Eric con comprensión.
Sombría no cuando comenzó a acumular poder, sino cuando se convenció de que estaba solo en el universo. Esta revelación los golpeó a todos con fuerza particular, porque podían ver cómo el amor y la lealtad que sentían entre ellos mismos era precisamente lo que había faltado en la vida de Malfes en sus momentos más cruciales. Avanzando a través de la fortaleza, enfrentando desafíos que ponían a prueba no solo sus habilidades físicas y mágicas, sino su unidad como equipo. Habitaciones que se dividían en múltiples versiones de sí mismas, obligándolos a confiar en sus conexiones emocionales para encontrarse mutuamente. Pasillos llenos de ilusiones que mostraban versiones alternativas de sus propias vidas, donde habían fallado en sus misiones más importantes. Trampas que solo podían superarse mediante sacrificios cooperativos, donde cada miembro del equipo tenía que confiar completamente en los otros. Fue durante uno de estos desafíos, un puente que solo permanecía sólido mientras los tres mantuvieran contacto físico directo, que Sigrid finalmente expresó algo que había estado creciendo en su corazón desde el inicio de su aventura. Eric, dijo mientras atravesaban cuidadosamente el puente que se extendía sobre un abismo que parecía contener galaxias enteras. Hay algo que necesito decirte, Eric, concentrado en mantener su equilibrio mientras sostenía las manos de ambos compañeros, respondió: ansea lo que sea, puede esperar hasta que estemos en terreno sólido. No, insistió Sigrid con una urgencia que lo hizo prestarle atención completa. Necesito decirlo ahora, porque no sé si tendremos otra oportunidad. Yo no he llegado a amarte. El tiempo pareció detenerse para Erican en medio de una fortaleza dimensional, enfrentando el mayor peligro de sus vidas. Sigrid había elegido ese momento para una confesión que transformaba fundamentalmente la naturaleza de su relación. Sigrid, comenzó Eric, pero ella lo interrumpió. No necesitas responder ahora, dijo rápidamente. Solo necesitaba que lo supieras, porque si vamos a morir aquí, no quiero hacerlo con palabras no dichas entre nosotros. Liv, que había estado escuchando en silencio, sonrió con calidez. Si me permitís la observación, creo que el sentimiento es mutuamente correspondido. He visto cómo Eric te mira cuando cree que nadie está prestando atención. Eric sintió un calor en su pecho que no tenía nada que ver con el ambiente volcánico de las tierras del fuego eterno. Sigrid, yo también, Ancian, también te amo, pero temía que expresarlo pudiera complicar nuestra misión. Al contrario, respondió ella con una sonrisa radiante. Me hace querer luchar aún más duramente, porque ahora tenemos algo hermoso que proteger, además de simplemente algo terrible que detener. Esta revelación mutua de amor no solo fortaleció la conexión emocional entre Eric y Sigrid, sino que paradójicamente fortaleció también su vínculo con Liv. En lugar de sentirse excluido, el joven chamán se sintió honrado de ser testigo y guardián de algo tan puro y poderoso. Ahora entiendo algo que el vidente mencionó, dijo Liv pensativamente. Habló sobre el amor como la única arma verdaderamente efectiva contra la oscuridad absoluta. No se refería solo al amor romántico, sino al amor en todas sus formas, el amor entre compañeros, el amor por nuestro pueblo, el amor por la vida. Mishman, habiendo cruzado exitosamente el puente dimensional, se encontraron en lo que claramente era la antesala de los aposentos principales de Malfes. Aquí la distorsión dimensional era menos pronunciada, pero había sido reemplazada por algo posiblemente más peligroso: dragones corrompidos que servían como guardianes. Había 3 de ellos, cada uno representando una perversión de los elementos fundamentales. El primero era un dragón de fuego cuyas llamas habían sido convertidas en un frío que quemaba, creando una contradicción elemental que era dolorosa incluso observar. El segundo era un dragón de agua cuyas escamas goteaban constantemente un líquido que disolvía todo lo que tocaba, incluyendo la realidad misma. El tercero
Era un dragón de aire, que parecía estar tanto presente como ausente, simultáneamente, existiendo en un estado de incertidumbre cuántica permanente. No podemos luchar contra ellos de manera convencional, observó Eric, recordando las enseñanzas de Pirion. Están corrompidos, pero siguen siendo dragones. Necesitamos encontrar una forma de restaurar su naturaleza original. Sigrid cerró los ojos y extendió su conciencia hacia los dragones corrompidos, utilizando sus brazaletes para percibir los ecos de su naturaleza original que aún podrían persistir debajo de la corrupción. «Puedo sentir algo», murmuró, «como llamas muy pequeñas de lo que una vez fueron, casi extinguidas, pero no completamente muertas». Liv consultó su cristal, y las tormentas internas se intensificaron dramáticamente. «Veo las conexiones», exclamó con excitación. «La corrupción no es permanente. Es como una capa de hielo sobre un río que está bloqueando el flujo natural, pero el río aún existe debajo». Eric tomó una decisión que requería más valor que cualquier batalla física que hubiera enfrentado jamás. Removió su hacha y la colocó en el suelo. Después caminó desarmado hacia los dragones corrompidos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Sigrid con alarma. «Voy a hablar con ellos», respondió Eric, su collar pulsando con una luz cálida. «Voy a recordarles quiénes solían ser». Se acercó al dragón de fuego frío, y cuando la criatura lo miró con ojos que eran vacíos de todo, excepto hambre artificial, Eric habló con una voz llena de compasión. «Hermano dragón», dijo suavemente, «recuerda el calor verdadero. Recuerda las llamas que daban vida en lugar de tomarla. Recuerda cuando tu fuego era un regalo en lugar de una maldición». El dragón se detuvo, y por un momento, sus ojos vacíos mostraron un destello de confusión, como si estuviera luchando por recordar algo perdido hace mucho tiempo. Sigrid se unió a Eric, hablando al dragón de agua corrosiva. «Hermana, recuerda los ríos claros y los lagos tranquilos. Recuerda cuando tu elemento traía vida a los campos y paz a los corazones sedientos». Liv se acercó al dragón de aire incierto. «Hermano del viento, recuerda las brisas suaves y los vientos que llevaban las semillas a nuevos hogares. Recuerda cuando tu elemento era libertad, no confusión». Lentamente, increíblemente, los tres dragones comenzaron a cambiar. Las contradicciones elementales que los definían comenzaron a resolverse. El fuego frío se calentó gradualmente, hasta convertirse en llamas normales y acogedoras. El agua corrosiva se clarificó hasta volverse cristalina y refrescante. El aire incierto se solidificó en brisas consistentes y agradables. Cuando la transformación se completó, los tres dragones los miraron con ojos que una vez más brillaban con inteligencia y gratitud. «Gracias», dijeron al unísono, sus voces creando una armonía que resonó a través de toda la fortaleza como campanas de liberación. «Habéis roto las cadenas que nos mantenían prisioneros en nuestras propias formas corrompidas». El dragón de fuego, ahora restaurado a su magnificencia original, se inclinó ante Eric. «Soy Ignes, el portador de luz. Durante eones he sido obligado a quemar cuando deseaba calentar. Vuestra compasión ha devuelto mi propósito verdadero». La dragona de agua se dirigió a Sigrid con reverencia. «Soy Aqua, la dadora de vida. He llorado lágrimas de ácido cuando deseaba nutrir jardines. Vuestro amor por la naturaleza ha restaurado mi esencia en el dragón de aire». Flotó graciosamente ante Liv. «Soy Ventus, el mensajero de libertad. He estado atrapado entre existir y no existir, cuando mi naturaleza es llevar esperanza a través de todos los cielos. Vuestra sabiduría me ha devuelto la certeza». Eric sintió una oleada de emoción intensa. «¿Nos ayudaréis a enfrentar a Malfes?». Los tres dragones intercambiaron miradas significativas antes de que Ignes respondiera: «Han más que ayudaros. Os guiaremos hacia la verdad que necesitáis para salvarlo, porque durante nuestro tiempo bajo su control,
vimos lo que él verdaderamente es, no un monstruo, sino un corazón roto que se ha convencido de que el amor es debilidad. Nos mostró sus memorias más profundas mientras nos corrompía, añadió. Aquacon, vimos el momento exacto en que perdió la fe en todo lo que una vez lo hizo noble. Ventus asintió gravemente. Y más importante aún, vimos lo que teme más que a la muerte misma, en temer que su sacrificio sea en vano, que las fuerzas que intenta mantener alejadas encuentren una forma de destruir todo lo que ama, incluso después de que él se haya convertido en el guardián perfecto. Esta información proporcionó a los tres guerreros la clave que habían estado buscando inconscientemente. Malfes no era motivado por malicia o ambición, sino por un terror profundo y una soledad que lo habían llevado a conclusiones extremas. Entonces necesitamos demostrarle que no está solo, dijo Sigrid con comprensión súbita. Necesitamos mostrarle que existe otra forma. Exactamente, confirmó Liv. Pero eso significará enfrentar no solo su poder, sino confrontar sus miedos más profundos y probablemente revivir los nuestros también. Eric asintió con determinación sombría. Entonces, eso es lo que haremos. Pero antes, necesitamos entender exactamente a qué nos enfrentamos. Ignis respiró una llama suave que creó una imagen tridimensional en el aire ante ellos. La cámara de Malfis existe en el centro exacto de la fortaleza, pero también en el centro de múltiples dimensiones simultáneamente. Él ha fusionado su esencia con el tejido mismo de la realidad en esta región. Eso significa que si lo matamos, ¿podríamos destruir también estas dimensiones?, preguntó Sigrid con preocupación. Peor, respondió Aqua. Si su esencia se dispersa violentamente, podría crear una cascada dimensional que colapsaría no solo las tierras del fuego eterno, sino potencialmente toda la región entre las tierras medias y la tierra de los gigantes. Ventus agregó: la única forma segura de resolverlo es convencerlo de que libere voluntariamente su conexión con las dimensiones. Pero para hacer eso, tendréis que mostrarle algo que ha estado negando durante siglos. ¿Qué?, preguntaron los tres, al unísono. Los dragones se miraron entre sí, antes de que Ignis respondiera con solemnidad, aunque todavía es digno de amor y perdón, incluso después de todo lo que ha hecho. Capítulo 6. El corazón de la oscuridad. La entrada a la cámara central de Malfis era un portal que parecía estar hecho de realidad líquida. Su superficie ondulaba como agua, pero reflejaba no sus rostros, sino vislumbres de sus miedos más profundos. Eric vio versiones de sí mismo fallando en proteger a su pueblo. Sigrid se vio rechazada y sola, y Liv observó versiones donde su conocimiento llevaba solo a destrucción. Las últimas defensas mentales, explicó Ignis. Malfes ha programado el portal para mostrar a cualquiera que se acerque por qué no deberían continuar. Eric tomó las manos de Sigrid y Leif. Entonces, las cruzaremos juntos. Nuestros miedos individuales tienen menos poder cuando los enfrentamos unidos. Los tres guerreros, acompañados por los dragones restaurados, atravesaron el portal dimensional. La transición fue como ser disueltos y reconstituidos simultáneamente. Una experiencia que habría sido terrificante si no hubieran estado preparados por todo lo que habían enfrentado hasta ahora. Se materializaron en una cámara que desafiaba a toda descripción coherente. Era simultáneamente vasta como un universo e íntima como una habitación pequeña. Las paredes mostraban no decoraciones, sino ventanas hacia miles de realidades diferentes, cada una mostrando versiones de las tierras medias en varios estados de preservación o destrucción. En el centro de esta imposibilidad arquitectónica se encontraba Malpas. El primer impacto fue la comprensión de que seguía siendo fundamentalmente humano.
A pesar de todos los cambios que había experimentado, a pesar de fusionarse con fuerzas dimensionales, su forma básica era la de un hombre de mediana edad con cabello prematuramente blanco y ojos que habían visto demasiado. Pero lo que más impactó a los tres guerreros fue la expresión en su rostro cuando los vio. No era ira o triunfo malicioso, era una tristeza tan profunda que parecía tener peso físico, mezclada con algo que tardaron un momento en reconocer alivio. Finalmente, dijo Malfes con una voz que sonaba como ecos distantes. Alguien ha llegado lo suficientemente lejos como para escuchar la verdad completa. Eric se adelantó, sorprendido por su propia falta de miedo. Sabemos parte de tu historia, Malfes. Sabemos que comenzaste como nosotros, tratando de proteger lo que amabas. Malfes se rió, pero no había humor en el sonido. Parte de mi historia, valiente Eric. No sabéis nada aún. Con un gesto de su mano, las ventanas dimensionales se reorganizaron para mostrar una narrativa coherente. Los tres guerreros vieron la historia completa de Malfes, no solo los fragmentos que habían observado en los pasillos de la fortaleza. Habían estado en lo cierto sobre sus orígenes heroicos, pero había mucho más. Malfes había sido no solo un mago poderoso, sino un visionario que había descubierto algo que aterrorizaba incluso a los dioses, a la existencia de los devoradores primordiales, entidades que existían entre las dimensiones y se alimentaban de realidades enteras. Los vi consumir universos completos, explicó Malfes, y las ventanas mostraron vislumbres de galaxias siendo drenadas de toda vida y energía hasta convertirse en vacío absoluto. Vi patrones en sus movimientos, cálculos que indicaban que las tierras medias eran su próximo objetivo. Pero alertaste a otros, observó Leaf. Trataste de advertir a la gente. Por supuesto que lo hice, respondió Malfes con amargura. ¿Y qué obtuve? Me llamaron loco paranoico. Los dioses mismos se negaron a creerme. Dijeron que tales entidades no podían existir porque perturbaban su comprensión ordenada del cosmos. Las ventanas mostraron escenas desgarradoras de Malfes suplicando ante consejos de sabios, ante los altares de los dioses, ante cualquiera que pudiera escuchar, pero su historia era tan terrible, tan fuera de la experiencia normal, que fue universalmente rechazada. Entonces decidiste que tenías que proteger las tierras medias tú mismo, dijo Sigrid con comprensión. ¿Qué otra opción tenía?, gritó Malfes, y por un momento, las dimensiones circundantes temblaron con la fuerza de su emoción. Podía ver los cálculos. Los devoradores llegarían dentro de 1000 años. Tal vez menos. Necesitaba crear defensas que pudieran durar milenios, que pudieran funcionar sin supervisión consciente, que fueran absolutamente impenetrables. Pero el poder necesario para crear tales defensas era... Comenzó Eric. Más de lo que cualquier ser individual debería poseer, completó Malfes. Lo sabía, pero también sabía que si no lo hacía, todo moriría de todas formas. Las ventanas mostraron la progresión gradual de su plan. Había comenzado con métodos éticos, tratando de acumular poder a través del estudio y la meditación. Pero a medida que los años pasaban y los cálculos se refinaban, se dio cuenta de que los métodos éticos no serían suficientes. Mis compañeros trataron de detenerme, continuó, y las ventanas mostraron las escenas que habían visto antes, pero ahora con contexto completo. Liraley y Torgan los amaba más que a mi propia vida, pero cuando trataron de impedirme completar las defensas, cuando trataron de hacerme razonar, su voz se quebró, y los tres guerreros pudieron ver lágrimas corriendo por sus mejillas. Los maté, susurró. Maté a las únicas personas en todo el universo que me amaban incondicionalmente, porque estaba tan seguro de que tenía razón. El silencio que siguió era pesado como plomo. Eric, Sigrid y Leaf intercambiaron miradas,
sintiendo el peso total de la tragedia que estaban presenciando. ¿Y las defensas?, preguntó finalmente Leaf. ¿Funcionaron? Malphis gesticuló hacia las ventanas, que ahora mostraban el espacio entre las dimensiones. Ved vosotros mismos. Lo que vieron los llenó de asombro y horror. Había una barrera alrededor de las tierras medias, invisible desde dentro pero claramente perceptible desde fuera, y presionando contra esa barrera, tratando desesperadamente de abrirse paso. Había criaturas que parecían estar hechas de hambre pura, de vacío consciente. Los devoradores primordiales eran reales. Durante 800 años, continuó Malphis, mi barrera los ha mantenido alejados, pero el costo, el costo ha sido terrible. Las ventanas mostraron la verdad que había estado oculta. La barrera no se mantenía con energía abstracta, sino drenando lentamente la fuerza vital de todo en las tierras medias. Cada planta que moría prematuramente, cada animal que enfermaba sin causa aparente, cada persona que se sentía gradualmente más cansada con los años, todo esto era combustible para las defensas de Malphis. Y ahora, dijo con desesperación, la barrera está fallando. Los devoradores han aprendido a trabajar juntos, a combinar sus fuerzas. Necesito más poder, mucho más, para reforzar las defensas. Por eso corrompiste a los dragones, comprendió Sigrid. Necesitabas su conexión con las fuerzas fundamentales. Los dragones son las criaturas más conectadas con la fuerza vital de las tierras medias, confirmó Malphis. Si pudiera canalizar su energía directamente hacia la barrera, podrías mantenerla por otros 1000 años completo, Eric, pero ¿a qué costo? ¿Cuánto de las tierras medias quedaría para proteger? Algo es mejor que nada. Grita Malphis, unas tierras medias medio muertas son preferibles a unas tierras medias completamente devoradas. Fue entonces cuando Leaf habló, consultando su cristal, que ahora pulsaba con patrones que nunca había visto antes. Malphis, dijo gentilmente, ¿y si te dijera que hay una tercera opción? El mago se congeló. ¿Qué quieres decir? Leaf se acercó más, y las tormentas en su cristal se intensificaron dramáticamente. Mi cristal está conectado con la sabiduría infinita, pero durante nuestro viaje ha estado aprendiendo, evolucionando, y ahora me está mostrando algo que creo que no has considerado. ¿Che?, preguntó Malphis con una mezcla de esperanza y escepticismo. Los devoradores se alimentan de fuerza vital individual, explicó Leaf, pero según lo que estoy viendo, no pueden procesar energía que esté verdaderamente unificada. Tu barrera funciona porque es una manifestación de voluntad singular, la tuya. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de una barrera creada por una persona, tuviéramos una barrera creada por toda la vida en las tierras medias, trabajando en armonía perfecta? Malphis parpadeó, como si la idea fuera tan radical que apenas pudiera procesarla. Imposible. La coordinación requerida, la unidad de propósito sería inmensa, acordó Eric, pero no imposible. Hemos visto vislumbres de ello en nuestro día, cuando humanos, dragones y otras criaturas trabajan juntos hacia un objetivo común. Sus energías no se suman, se multiplican. Sigrid asintió entusiastamente. Los dragones que restauramos dijeron algo similar, que cuando los elementos trabajan en armonía, en lugar de oposición, se vuelven infinitamente más poderosos. Malphis los miró, como si estuvieran sugiriendo que volaran al sol, pero la logística, la organización. ¿Cómo podrías posiblemente coordinar a todos los seres vivientes en las tierras medias? No necesariamente todos los seres vivientes, respondió Leaf pensativamente. Solo representante, los más poderosos y conectados de cada especie y reino, dragones, gigantes, elfos, enanos, humanos. Si pudiéramos lograr que trabajaran juntos, que sincronizaran sus energías, crearíamos una red de defensa que sería no solo más fuerte que tu barrera individual,
sino que sería más fuerte con el tiempo a medida que más especies se unieran a ella. Completó Erican por primera vez en 800 años. Malphas se permitió sentir esperanza. Parrot, ¿funcionaría? ¿Realmente podrías lograr tal cosa? Solo hay una forma de averiguarlo, dijo Sigrid. Pero significaría que tendrías que liberar tu control sobre las defensas actuales, confiar en nosotros y en todos los otros seres de las Tierras Medias para crear algo nuevo juntos. Malphas cerró los ojos y por largos minutos, el único sonido en la cámara era el zumbido de las dimensiones circundantes. Segunda pausa narrativa, pero lo que ninguno de ellos esperaba era que la decisión de Malphas desencadenaría una reacción en cadena que no solo determinaría el destino de las Tierras Medias, sino que revelaría el verdadero propósito detrás de toda su aventura. Un propósito que había sido orquestado por fuerzas aún más antiguas y sabias de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Capítulo 7. A la unificación. Cuando Malphas finalmente abrió los ojos, los tres guerreros vieron algo que no habían esperado: lágrimas. Pero no eran lágrimas de desesperación, sino de una esperanza tan intensa que parecía física. En 800 años, dijo con voz quebrada, nadie me había ofrecido una alternativa que no fuera abandona todo y deja que el mundo muera, o continúa siendo un monstruo para salvar lo que amas, ambos otros. Me estáis ofreciendo una tercera opción. Eric se acercó más, extendiendo su mano hacia el mago atormentado. Te estamos ofreciendo la opción de ser un héroe nuevamente, Malphas. Pero esta vez no tienes que serlo solo. Malphas miró la mano extendida como si fuera algo milagroso. Después de todo lo que he hecho, después de todos los que he lastimado, especialmente después de todo lo que has hecho, respondió Sigrid con firmeza compasiva, porque nadie entiende mejor que tú el costo de los métodos extremos. Nadie más podría guiarnos para evitar cometer los mismos errores. Anleaf asintió, consultando su cristal. Y las tormentas dentro del núcleo me están mostrando algo más. Tu conocimiento de los devoradores, combinado con nuestra comprensión de unidad y armonía, podría crear no solo defensas, sino un método para repelerlos permanentemente. ¿Repeler?, preguntó Malphas con incredulidad imposible. Los devoradores son fuerzas de entropía pura. No pueden ser destruidos, solo contenidos. Pero que si no necesitamos destruirlos, propuso Leaf pensativamente. Que si solo necesitamos redirigirlos. El cristal en sus manos comenzó a mostrar imágenes que ninguno de ellos había visto antes. A los devoradores no como criaturas malevolentes, sino como funciones naturales del universo, diseñadas para limpiar realidades que se habían vuelto estancadas o corrompidas más allá de toda reparación. Son como conserjes cósmicos, murmuró Leaf con asombro. Se supone que consumen solo realidades que están muriendo o distorsionadas más allá de toda reparación, pero algo ha ido mal con su sistema de dirección. Malphas estudió las imágenes con creciente excitación. Sí, puedo verlo ahora. Han sido atraídos a las Tierras Medias no porque necesite ser limpiada, sino porque mi barrera ha estado transmitiendo señales que la hacen parecer corrompida. ¿Tu barrera? Preguntó Eric. La energía que uso para mantenerla, explicó Malphas con comprensión creciente, es extraída de fuerza vital a través de métodos que son inherentemente antinaturales. Para los devoradores, esto aparece como corrupción que necesita ser limpiada. Sigre jadeó. Entonces, si removemos la barrera y la reemplazamos con algo natural, los devoradores perderían interés completamente, completó Malphas. Se alejarían para encontrar realidades que realmente necesiten sus servicios. Las implicaciones eran asombrosas. No solo podrían salvar las Tierras Medias, sino que podrían hacerlo sin necesidad de vigilancia constante
o sacrificio. La Solution era tan elegante que parecía casi demasiado buena para ser verdad. Pero, añadió Malphas cautelosamente, esto requeriría coordinación perfecta. Necesitaría bajar mis barreras exactamente cuando vuestra red de defensa unificada estuviera lista para tomar el control. Incluso segundos de retraso podrían permitir que los devoradores pasaran. Eric, Sigrid y Liv intercambiaron miradas determinadas. Entonces tendremos que trabajar rápido, dijo Eric. ¿Cuánto tiempo nos tomaría organizar representantes de todas las especies principales? Ignes, que había estado observando silenciosamente, se adelantó. Los dragones pueden servir como mensajeros, ofreció. Podemos llegar a cada rincón de las tierras medias más rápido que cualquier otro medio de comunicación. Aqua asintió, y nuestras conexiones con las fuerzas naturales nos permitirán identificar quiénes son los representantes más adecuados de cada especie. Ventus agregó, los vientos llevan todas las noticias. Eventualmente, podemos esparcir la palabra de esta reunión más rápido que el propio pensamiento. Malphas se puso de pie lentamente, y por primera vez desde que comenzó su encuentro, su postura mostró esperanza, en lugar de resignación ansí. Si esto realmente funciona, dijo quedamente, ¿qué me pasa a mí? He cometido crímenes que ninguna cantidad de buenas intenciones puede excusar. Eric sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo, abrazando al mago ancestral. Lo que pasa es que obtienes la oportunidad de pasar el tiempo que te quede ayudando a construir algo mejor. Eso no es absolución. Eso es oportunidad. Sig se unió al abrazo Oan, y no lo hará solo. Leif completó su círculo a nunca más solo, por un momento que pareció extenderse a través de la eternidad. Los 4 de ellos permanecieron juntos en el centro de la cámara dimensional, y algo fundamental cambió en el tejido de la realidad a su alrededor. Las ventanas que mostraban varias versiones de las tierras medias comenzaron a sincronizarse, todas mostrando la misma imagen, su mundo entero y brillante y vivo. Está decidido entonces, dijo Malphas con nueva fuerza en su voz. Tenemos días para organizar esta reunión. En el amanecer del 4º día, comenzaré a bajar mis barreras. 3 días para salvar el mundo, murmuró Eric. He tenido asignaciones más fáciles. Sigrid se rió, y el sonido fue como campanas repicando, pero ninguna más importante. Capítulo 8. Han, la gran convocatoria. Los siguientes 3 días fueron una tormenta de actividad como las tierras medias no habían visto desde su creación. Los dragones, ahora restaurados a sus naturalezas verdaderas, se desplegaron a través de todos los reinos, llevando invitaciones escritas en lenguajes que trascendían las meras palabras. Mensajes que hablaban directamente al corazón de cada criatura que los recibía. Eric se encontró en el papel de diplomático, viajando a las cortes de los reyes gigantes, en la tierra de los gigantes, para explicar la situación. Estos seres ancestrales, que habían visto el ascenso y caída de civilizaciones, escucharon con sorprendente atención cuando describió la amenaza de los devoradores. Hemos sentido perturbaciones en la tierra profunda, admitió Thorgrim, el caminante de montañas, el más grande de los señores gigantes. Temblores que no tienen fuente, frialdad que viene no del invierno, sino de en otro lugar. ¿Comprendes el peligro?, replicó Eric. ¿Nos ayudarás? Thorgrim consideró. Entonces asintió lentamente. Los gigantes somos tercos, pero no somos tontos. Si combinar nuestra fuerza con otros significa preservar el mundo para nuestros hijos, entonces tragaremos nuestro orgullo. Mientras tanto, Sigrid viajó al reino de los elfos de luz, donde su conexión con la naturaleza habló por ella más efectivamente que cualquier palabra podría hacerlo. La reina elfa, Luminara la siempre brillante, acordó casi inmediatamente. Hemos percibido la maldad extendiéndose a través del mundo, dijo.
su voz como carillones de plata. Si hay una forma de sanar estas heridas a través de la unidad, en lugar de la dominación, los elfos contribuirán con cualquier poder que poseamos. En el viaje de Leaf, lo llevó a las cavernas más profundas donde los elfos oscuros forjaban sus artefactos mágicos. Estos seres suspicaces fueron más difíciles de convencer, pero cuando demostró cómo su cristal podía mostrarles la verdad de los devoradores, su resistencia se derritió. Trabajamos en las sombras, admitió su líder, pero no tenemos deseo de ver toda la luz extinguida. Contad con nosotros entre vuestros aliados. A medida que representantes de cada especie acordaban participar, algo notable comenzó a suceder. El acto mismo de coordinación de diferentes pueblos trabajando hacia un objetivo común comenzó a crear la red de unidad. Antes de que la ceremonia formal siquiera tuviera lugar, granjeros en aldeas remotas reportaron que sus cultivos crecían más vigorosamente que nunca. Marineros notaron que las tormentas parecían calmarse cuando trabajaban juntos en lugar de competir. Guerreros descubrieron que cuando entrenaban junto a antiguos enemigos, ambos se volvían más fuertes de lo que cualquiera había sido solo. Ya está funcionando, reportó Leaf cuando los tres amigos se reunieron en la tarde antes de la gran ceremonia. La red se está formando naturalmente, solo por la gente eligiendo cooperar en lugar de luchar. Eric asintió, sintiendo una satisfacción profunda que no tenía nada que ver con logros personales. Nunca he visto nada igual. Gigantes trabajando con elfos, humanos compartiendo conocimiento con enanos, dragones enseñando a niños en lugar de aterrorizarlos. Sigrid sonrió, su conexión con la naturaleza permitiéndole sentir la creciente armonía como música en sus huesos. El mundo se siente más feliz, más vivo, como si estuviera despertando después de un largo sueño. Trouble, para la gran ceremonia había sido elegida cuidadosamente el círculo de piedras del corazón, un anillo de monolitos ancestrales que se alzaba exactamente en el centro de las Tierras Medias. Según la leyenda, las piedras habían sido colocadas allí por los propios dioses cuando formaron el mundo por primera vez. Cuando el amanecer se acercaba en el cuarto día, representantes de cada rincón de las Tierras Medias comenzaron a reunirse. Gigantes cuyas cabezas tocaban las nubes se alzaron junto a diminutos espíritus, cuyos cuerpos enteros brillaban como luciérnagas. Dragones ancestrales se enroscaron alrededor de pilares de piedra, mientras jóvenes elfos danzaban entre sus escamas. Herreros enanos compararon técnicas con artesanos gigantes, mientras bardos humanos compartían historias con los propios espíritus del viento. En el centro de todo estaban Eric, Sigrid, Leaf y Malfes. El mago ancestral se veía diferente, ahora menos más joven de alguna manera, como si liberar su carga de responsabilidad solitaria le hubiera permitido comenzar a sanar de siglos de aislamiento autoimpuesto. ¿Estás listo?, preguntó Eric en Malfis. Respiró profundamente, sintiendo el aire matutino llenar sus pulmones con lo que parecía el primer aliento limpio que había tomado en 800 años. Estoy listo, pero más importante, ellos están listos. Gesticuló hacia la multitud reunida, y Eric pudo ver lo que quería decir. A pesar de la increíble diversidad de especies, tamaños, culturas y trasfondos, había una unidad de propósito que era casi visible. Todos los presentes entendían que eran participantes en algo más grande que ellos mismos, algo que podría salvar no solo a sus pueblos individuales, sino a toda la vida como la conocían. Entonces, comencemos, dijo. Eric en Malfis se adelantó, alzando sus manos para dirigirse a la reunión. Cuando habló, su voz llegó no solo a través del círculo, sino a los corazones de cada ser presente. Pueblo de las Tierras Medias, comenzó. Durante 800 años, os he protegido a través de métodos que causaron dolor incluso mientras prevenían la destrucción. Hoy,
Intentamos algo que nunca se ha intentado, proteger no a través del aislamiento, sino a través de la conexión. No a través de la fuerza de uno, sino a través de la armonía de todos. Hizo una pausa, entonces continuó con fuerza creciente. No pido perdón por lo que he hecho. En cambio, pido la oportunidad de construir algo mejor, juntos. La respuesta no fueron palabras, sino algo más profundo. Un sentido colectivo, de aceptación, de preparación, de esperanza, que parecía hacer que el aire mismo brillara. Liv se adelantó, sosteniendo su cristal en alto. El proceso requiere que cada representante contribuya con su esencia única, mientras mantiene conexión con todos los demás. Pensad en ello como un coro vasto, donde cada voz debe ser distinta, pero armoniosa. Sigrid agregó: dejad que vuestra conexión con vuestro elemento, vuestro pueblo, vuestra naturaleza, fluya hacia afuera, pero permaneced conscientes de las conexiones que fluyen de vuelta hacia vosotros, desde otros. Eric concluyó: recordad que hacemos esto no por miedo a lo que tratamos de prevenir, sino por amor a lo que tratamos de preservar. Malphite comenzó a cantar en un lenguaje más antiguo que cualquier civilización, y gradualmente otros se unieron, N, o repitiendo sus palabras, sino agregando sus propias voces en sus propios lenguajes, creando una sinfonía de unidad que trascendía el significado, mientras creaba capas completamente nuevas de significación. El efecto fue inmediato y profundo. Líneas de luz comenzaron a aparecer en el aire, conectando cada participante con todos los otros participantes, creando una red tridimensional de energía que se volvía más compleja y hermosa con cada momento que pasaba. Al mismo tiempo, Malphite comenzó a bajar sus barreras. El proceso era visible como corrientes de energía fluyendo de vuelta hacia él desde los bordes de la percepción, y con cada corriente que regresaba, su expresión mostraba tanto alivio como aprensión. Los devoradores están comenzando a notarlo, reportó, su voz tensa por el esfuerzo de mantener el proceso de disolución mientras monitoreaba las amenazas más allá. ¿Se están moviendo más cerca para investigar? ¿Cuánto más?, preguntó Eric. En minutos, replicó Malphite. Las barreras finales necesitan caer todas a la vez, o habrá brechas que pueden explotar. La red unificada continuó creciendo, más fuerte, y ahora era visible no solo como líneas de luz, sino como una aurora viviente que danzaba sobre la ceremonia, extendiéndose hacia el cielo y hacia abajo en la tierra, conectando no solo a los participantes, sino a cada cosa viviente en las tierras medias, a través de cadenas de propósito compartido. ¡Oh!, gritó Malphite, y liberó las últimas de sus barreras. Por un momento que pareció durar para siempre, las tierras medias estuvieron completamente indefensas contra los devoradores. Eric pudo verlos realmente en la distancia, formas masivas de hambre viviente, moviéndose hacia su mundo con velocidad aterrorizante. Entonces la red unificada se activó completamente. Lo que pasó después fue más allá de cualquier cosa que alguien hubiera imaginado posible. La red no solo creó una barrera, transformó la naturaleza completa de la relación de las tierras medias con el universo a su alrededor. En lugar de aparecer como un sistema aislado, potencialmente corrupto, su mundo ahora transmitía una señal de armonía y salud tan perfecta que los devoradores se detuvieron en seco. Más que eso, la señal era tan atractiva para otros sistemas saludables que mundos distantes comenzaron a establecer comunicación, creando conexiones a través del cosmos que permitirían compartir conocimiento, cultura y amistad en una escala nunca antes imaginada. Los devoradores, mientras tanto, se alejaron completamente, atraídos en cambio hacia regiones donde sus servicios eran realmente necesarios, estrellas moribundas que requerían limpieza, mundos envenenados que necesitaban purificación, dimensiones corrompidas que estaban más allá de salvación.
por cualquier otro medio. Funcionó, susurró Malpas, lágrimas corriendo por su rostro. Realmente funcionó. La celebración que siguió duró días y fue hablada durante generaciones, pero quizás el momento más significativo llegó cuando las ceremonias formales terminaron y la gente comenzó a regresar a sus hogares. Eric encontró a Malphis sentado solo en una colina, con vista al círculo de piedras del corazón, observando cómo los últimos de la gran reunión se dispersaban. «¿Lamentos?», preguntó Eric, asentándose junto a él. «Solo que me tomó tanto tiempo darme cuenta de que la fuerza viene de la conexión, no del aislamiento», replicó Malphis. «Pero no lamento sobre dejar ir. Por primera vez en siglos, me siento libre». Sigrid y Leif se unieron a ellos en la colina, y los cuatro se sentaron juntos en silencio cómodo, observando cómo su mundo se asentaba en su nuevo estado de unidad y paz. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó Leif eventualmente. Eric sonrió, tomando la mano de Sigrid en la suya. «Ahora vivimos, ayudamos a mantener lo que hemos creado, y exploramos todas las nuevas conexiones que se han abierto. Para nosotros, juntos», agregó Sigrid. «Siempre juntos», confirmó Malphis. «Y por primera vez en 800 años, lo decía, no como una carga, sino como una alegría». Epílogo: el nuevo amanecer. 6 meses después de la gran convocatoria, las tierras medias se habían transformado de maneras tanto grandes como pequeñas. Los cambios más obvios eran físicos. Los cultivos crecían más abundantemente, los ríos corrían más limpios, y el aire mismo parecía más vital. Pero los cambios más profundos estaban en las relaciones entre los pueblos. Rutas comerciales, que habían sido establecidas puramente por beneficio económico, ahora llevaban intercambios culturales que enriquecían a todos los involucrados. Arquitectos gigantes trabajaron con artistas elfos para crear edificios que eran tanto funcionales como hermosos. Sistemas de manejo del clima guiados por dragones aseguraron que ninguna región sufriera de sequía mientras otras se inundaban. Eric y Sigrid se habían casado en una ceremonia que fue atendida por representantes de cada especie en las tierras medias. Sus regalos de boda incluyeron un jardín bendecido por dragones que florecería eternamente, muebles tallados por gigantes que durarían milenios, y canciones élficas que habían sido compuestas específicamente para su unión. Leif había establecido una nueva escuela de magia donde estudiantes de todos los trasfondos podían aprender no solo técnicas, sino la filosofía más profunda de armonía que hacía que la magia verdaderamente poderosa fuera segura y beneficiosa. Su primera clase incluyó niños humanos, jóvenes gigantes, elfos acercándose a su mayoría de edad, e incluso algunas crías de dragón cuyos padres confiaron en él para enseñarles sabiduría junto con poder. Malphis había cambiado quizás más que todos. Ya no cargado por el peso de la responsabilidad solitaria, había redescubierto la alegría del descubrimiento que lo había impulsado en su juventud. Pasaba sus días viajando por todas las tierras medias, documentando las nuevas formas de cooperación y conexión que estaban emergiendo, y sirviendo como consejero para comunidades que estaban aprendiendo a trabajar con sus vecinos. Pero el cambio más significativo era que las tierras medias ya no estaban aisladas. La red unificada había establecido conexiones con docenas de otros mundos, y ya se estaban planeando delegaciones para intercambiar conocimiento, arte y amistad a través del cosmos. ¿Puedes creer que este es el mismo mundo donde los dragones estaban atacando aldeas hace apenas un año?, preguntó Sigrid una tarde, mientras ella y Eric caminaban por su aldea natal de la fortaleza del Osoan. Eric apretó su mano, maravillándose de cómo su simple pueblo había sido transformado. Donde una vez había habido solo viviendas humanas, ahora había casas de huéspedes diseñadas para gigantes visitantes, plataformas de aterrizaje para dragones,
y talleres donde maestros artesanos de diferentes especies compartían técnicas. A veces me pregunto si soñamos toda la aventura, admitió. Todo parece demasiado bueno para ser verdad. Fue real, dijo una voz familiar, y se voltearon para ver a Pirian, aterrizando graciosamente en la plaza del pueblo. El Dragon se había vuelto un visitante regular, a menudo trayendo noticias de otras partes de las Tierras Medias o simplemente deteniéndose para compartir historias con los niños locales. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, rió Sigrid. Los ojos de Pirian brillaron con diversión, porque los sueños, sin importar qué tan maravillosos, eventualmente terminan. Esto ha estado continuando durante meses y no muestra signos de detenerse. Realmente lo hicisteis. Cambiasteis todo. Leaf apareció desde la dirección de la escuela que había establecido en el pueblo, seguido por un grupo de sus estudiantes más avanzados. Pirion. Momento perfecto. Mis estudiantes estaban preguntando sobre la teoría detrás de las redes mágicas. Jóvenes eruditos, dijo el dragón calurosamente, dejadme contaros sobre la verdadera naturaleza de la magia. No se trata de poder sobre otros, sino de conexión con todo. Eric y Sigrid continuaron su caminata, dejando a Leaf y Pirian con su lección improvisada. Mientras llegaban a la colina donde Eric una vez había estado parado solo, mirando hacia un mar lleno de incertidumbre, encontraron a Malphis esperándolos. Quería mostraros algo, dijo el mago ancestral, gesticulando para que se unieran a él. Se sentaron juntos, y Malphis abrió sus manos para revelar un pequeño cristal que pulsaba con luz suave y cálida. ¿Qué es?, preguntó Eric. Un crystal de mensaje, explicó Malphis. He estado en comunicación con algunos de los otros mundos conectados a través de nuestra red. Quieren enviar una delegación aquí, no para conquista o explotación, sino puramente para intercambio cultural. Los ojos de Sigrid se ampliaron. ¿Otros mundos quieren visitarnos? Más que visitarnos, dijo Malphis con excitación. Quieren aprender de nosotros. Lo que logramos aquí, unir no solo diferentes especies, sino diferentes enfoques hacia la vida misma, es aparentemente bastante raro en el cosmos. La mayoría de los mundos logran armonía, ya sea a través del dominio de un grupo sobre otros, o a través del aislamiento. Nuestro método de verdadera unidad cooperativa es único. Eric sintió una oleada de orgullo, no en sí mismo, sino en todos los que habían participado en crear su nuevo mundo. Entonces no solo estamos salvados de la destrucción, contribuyendo realmente con algo valioso al universo más grande. Exactamente, confirmó Malphis. Nos hemos convertido en maestros en lugar de solo supervivientes. Mientras se sentaban juntos en la colina, observando cómo las luces de su pueblo transformado parpadeaban abajo y las estrellas brillaban arriba, Eric reflexionó sobre el viaje que los había traído aquí. Había comenzado con lo que parecía un problema simple: dragones atacando a Odeos, pero había revelado capas de complejidad que ninguno de ellos había imaginado. Los dragones no eran el problema real, eran síntomas de un desequilibrio más profundo. Malphis, quien había parecido un villano, era realmente un héroe trágico, quien había sacrificado todo, tratando de salvar el mundo a través del único método que podía imaginar. Y la solución no había sido derrotar a nadie, sino traer a todos juntos. ¿Crees que esto durará?, preguntó Sigrid. Esta paz, esta cooperación. Leaf, quien había terminado su lección y se había unido a ellos en la colina, consultó su cristal una última vez. Las tormentas que una vez habían rugido dentro de él, ahora eran brisas gentiles, y la luz era estable y cálida. Nada dura para siempre, dijo pensativamente, pero lo que hemos construido aquí no es solo un sistema. Es una forma de pensar, un hábito de cooperación que puede ser pasado a futuras generaciones. Mientras la gente recuerde que trabajar juntos hace a todos más fuertes, esto perdurará. Malphas asintió.
Y si alguna vez olvidan, las conexiones permanecen. La red que creamos no es solo energía mágica, son relaciones, entendimiento, amor. Esas cosas no desaparecen fácilmente. Eric se puso de pie, ofreciendo su mano para ayudar a Sigrid a levantarse. Entonces, será mejor que nos aseguremos de que las futuras generaciones tengan buenos ejemplos que seguir, comenzando con nuestros propios hijos, preguntó Sigrid con una sonrisa que hizo que el corazón de Eric saltara. ¿Estás diciendo? Comenzó Eric. Estoy diciendo que los primeros ciudadanos de las Tierras Medias, verdaderamente unificadas, probablemente deberían incluir algunos pequeñitos con nuestra terquedad y corazones fuertes. Confirmó Ella. Liv se rió con deleite. Un niño criado por héroes, enseñado por dragones, bendecido por gigantes, y bienvenido por todos. ¡Qué mundo maravilloso en el que crecerán! Malfe sonrió, sintiendo por primera vez en siglos que estaba mirando hacia un futuro, en lugar de solo manejando una crisis. Y tendrán la oportunidad de hacer conexiones que ni siquiera podemos imaginar aún. Mientras caminaban de vuelta hacia el pueblo juntos, el héroe, la guerrera, el sabio Wild Guardian, redimido, las estrellas arriba parecían brillar un poco más brillantes, como si el universo mismo aprobara lo que habían logrado. Detrás de ellos, el monumento a su aventura ya estaba siendo planeado. No una estatua o una torre, sino un jardín donde plantas de cada rincón de las Tierras Medias crecerían juntas, cuidado por voluntarios de todas las especies, produciendo frutas y flores que nunca habían existido antes. Cosas hermosas y nuevas que solo podían emerger cuando diferentes elementos trabajaban en perfecta armonía. Y si a veces, en las horas quietas antes del amanecer, los visitantes de ese jardín reportaban escuchar ecos de música distante, canciones de dragón y baladas de gigantes, y canciones de cuna élficas y risa humana, todo mezclándose en algo completamente nuevo e infinitamente hermoso. Bueno, esa era solo una prueba más de que algunos logros trascienden el mundo físico y se convierten en parte de la canción eterna de la creación misma. La era de los dragones había regresado a las Tierras Medias, pero en lugar de traer destrucción, habían traído transformación, y el mundo nunca sería el mismo.